Muy buenas tardes chicos, chicas, traders. Vamos a hacer el backtesting del día operativo de hoy, 22 de julio del 2024 para Nasdaq. Vamos a hacer el análisis como lo hicimos esta mañana en el premercado. Y bueno, vamos a empezar. Estamos en diario, vamos a pasar por H1 y por 15 minutos, entendiendo un poquito cómo sería la estructura del precio. Bueno, para diario el precio nos había hecho un rompimiento que nos dejaba un mínimo en esta zona. Bien, y aparentemente ya nos está dejando un máximo en esta zona porque el precio nos está rompiendo la última fractalidad. La última fractalidad que se daba en esa zona, el rompimiento. Bueno, la está rompiendo con cuerpo. Nosotros podríamos entender que ya tenemos la finalización del rango, inicio y final del rango. Lo que nosotros debemos detectar es si el precio realmente hace un retroceso para seguir bajando y rompiendo de estructura. A partir de eso podríamos pensar que el precio viene a buscar las zonas más discount de todo el rango de H1. Bueno, si entendiéramos que ese es el rango, bueno, vamos a marcar las zonas importantes que nosotros podemos ver. Y una de las zonas importantes era un decisional en esta zona por debajo del 50% del FIBO. Bien, otra zona importante podríamos marcar este orden, lo que es el último que tiene imbalance. Por supuesto que lo voy a marcar hasta el mínimo estructural. Bueno, serían dos zonas de posible reacción del precio, pero todavía estamos lejos de la zona. El precio acá habría que ver en 60 minutos qué es lo que decide, qué es lo que tiene para analizar. Así que vamos allá, vamos a 60 minutos a ver qué nos está mostrando el precio en esa temporalidad y poder hacer un análisis mucho más fino. Correcto. Bueno, el precio venía siendo alcista, acá lo veíamos, teníamos este mínimo en esta zona que el precio tenía que decidir si rompía o respetaba. Finalmente decide romperlo. Lo rompe con poco, pero en definitiva el precio rompió la estructura. Bueno, dicho eso, nosotros entendemos que esto que está acá arriba es el máximo, y ahí ponemos máximo. Y para entender que esto es mínimo, bueno, el precio debía romper fractalidad en esta zona. Y nosotros íbamos a entender que el precio empezaba a subir. ¿Por qué Gaby tiene que romper la fractalidad en esa zona? Y es muy simple, si nosotros los acercamos al precio, vamos a ver o entender que el último rompimiento bajista de la temporalidad de H1 se daba en esta zona, dejándome un máximo en esta zona y un mínimo en esa zona. El precio estaba retrocediendo a estas zonas y desde acá tenía que decir si empezaba a bajar o realmente termina de romper la estructura en esa zona, indicándome la finalización del rango de H1. Bueno, al ser este el último fractal, lo que nosotros debemos ir a ver es en 15 minutos a ver cómo se ve, porque eso no es más que un rango de 15 minutos. A partir de que el precio rompa con cuerpo en esta zona, en H1, bien, y ya rompa efectivamente, bueno, nosotros íbamos a entender que teníamos finalización del rango, retroceso, y empezamos un retroceso más profundo a las posibles zonas de H1 bajista, por así decirlo. Recuerden que acá hubo rompimiento. Entonces, imaginemos que eso realmente es la finalización del rango. Yo tengo inicio, final, algo que todavía no está ocurriendo. Hasta que eso no ocurra, no podemos decir finalización del rango. Imaginemos que ya se dio, ¿sí? El precio en apertura terminó rompiendo hacia arriba. Bueno, vamos a marcar los bloques importantes para esta temporalidad. Y uno de los bloques podríamos decir que es este de acá. Otro bloque podríamos decir que es este de acá, ¿sí? Y el bloque más importante es el extremo de todo el movimiento. Esto lo podemos refinar en 15 minutos y ahora lo vamos a ir a ver. Bueno, obviamente también está muy lejos de lo que serían las zonas posibles de reacción actuales, cercanas, ¿no? Bueno, pero los marcamos para tener puntos de llegada. Y fíjense acá qué interesante cómo se ve. Esto que yo marqué en H1, si yo lo refino en la temporalidad de 15 minutos, me queda un bloque con imbalance y con liquidez previa. Bien, pero también esta zona, si yo la refino, me queda un bloque que me toma liquidez de máximos y que me rompe estructura, dejándome imbalance y liquidez previa. Son dos zonas que podrían ser tranquilamente de reacción. Y por supuesto la orden, o sea, el order block generador de todo el movimiento bajista, que estos puntos podrían ser liquidez para él. También tiene todavía un poco de imbalance para cubrirse. Bueno,
Pero Gaby, estamos acá abajo, ¿por qué tenemos que andar pensando en lo que está arriba? Efectivamente, nosotros estamos en un rango de 15 minutos bajista. Acá, máximo en esta zona y mínimo en esta zona y ya está confirmado ese mínimo. ¿Por qué? Y porque la última fractalidad que venía haciendo el precio, imagínense ustedes que venía bajando, hace retroceso, vuelve a bajar, retroceso, vuelve a bajar. Esto que yo estoy marcando acá es el último fractal del precio. ¿Qué me hizo con ese fractal? Bueno, el precio nos había hecho un rompimiento a la baja en esta zona, dejándome este máximo, y ese máximo se rompió, ¿sí? Y por supuesto este mínimo. El precio hizo retroceso a querer cubrir el gap, ¿sí? Que para mi criterio no lo cubrió todo, pero bueno, por lo menos lo tocó y a partir de ahí salió rompiendo estructuras internas, ¿sí? En esa zona. Uno de los bloques importantes que nosotros veíamos que tenía imbalance, ¿sí? Podría ser esta zona, que no lo marqué porque este análisis fijo chico, pequeño, un análisis interno, lo podremos hacer luego de que el precio empezara a correr y decidiera qué hacer. No lo marcamos en el preanálisis, lo marcamos después. Bueno, tenía aceleración, tenía imbalance, tenía liquidez previa. Uno podría pensar que el precio podría llegar hasta ahí. Y de última, si el precio nos rompía con cuerpo en esta zona, aparte de este bloque, ¿sí? Entender que acá todavía el precio no había mitigado y podíamos marcar toda esa zona como una zona de posible reacción y que también tiene liquidez para el bloque. Bueno, ahora, pero el precio está acá arriba, Gaby. El precio tiene que decidir si va hacia arriba, rompe la estructura para entender que esto es importante en 15 minutos. Y si rompiera también en H1, bueno, podríamos decir finalización del rango y que el precio va a hacer retrocesos para seguir subiendo y demás. Bueno, vamos a ver qué hizo apertura, qué nos mostró. Nosotros ya teníamos una intención de qué es lo que podía hacer, pero bueno, necesitábamos que apertura nos diga realmente qué quiere hacer. Bueno, empieza apertura, parece que quisiera subir, ¿sí? Sin embargo, empieza bajista. Bueno, excelente. A ver qué hace. Viene, busca una zona por esta zona, ¿sí? Que era un último fractal que el precio había creado. Vuelve a subir y fíjense que no logra romper en primera medida. Se frena y termina yendo a romper. Bueno, en un minuto está rompiendo, en 15 está rompiendo y pareciera que sí, Gaby. ¿Sí? Bueno, vamos a ver. El precio va a decidir qué quiere hacer en esta zona. Tiene que cerrar con cuerpo para que nosotros entendamos que rompió estructura. Si no lo hace, podría ser una toma de liquidez y el precio bajar mucho más abajo. Bueno, hasta ahí nosotros veíamos que para 15 el precio realmente está tomando liquidez. Ahora, como ya les dije el otro día, que el precio tome liquidez no quita que acá el precio me haya roto la estructura, o perdón, acá el precio me haya roto la estructura, que me deje este mínimo y que esto que está acá sea un máximo, que ya se está rompiendo la fractalidad. Eso a mí me decía precio alcista. Bueno, posibles zonas de reacción para el precio y para mí la mejor zona de reacción podría ser este extremo que está acá y que el precio está llegando a ese extremo. Bueno, si el precio me reaccionaba en esa zona y me rompía fractalidad, ¿yo qué iba a hacer? Iba a operar en compras, porque si bien acá no logró romper, todavía puede ir a romperlo. La dirección que me mostraba en la madrugada del precio era alcista, entonces esto es un retroceso. Bueno, vamos a ver qué es lo que terminó de hacer el precio. Si entiendo que el objetivo del precio es ir a romper esa zona con cuerpo, que sería el máximo del fractal, de momento le está tomando liquidez. Y esta operativa puede ser igual que la que fue el viernes, que el viernes al final me quedé con la toma de liquidez, quise comprar y el precio era ventas, porque lo que estaba haciendo era un retroceso. Este es el caso inverso de lo que pasó el viernes. El precio me está tomando liquidez en 15, bien, y retrocediendo, pero puede ser un retroceso para seguir subiendo. Y en base a eso yo digo, voy a hacer lo que el precio me dice. Si desde esta zona el precio me confirma rompimiento de fractalidad, yo voy a comprar, ¿sí? ¿Qué es lo que el precio viene haciendo? Impulso, retroceso, impulso, retroceso porque toma un máximo anterior, impulso, retroceso porque toma un máximo anterior e impulso. Bueno, ese es mi último fractal que me está haciendo el precio ahora. Y vamos a verlo de cerca. Si el precio me rompe a la baja en esta zona
y me volviera a romper al alza en esa zona, yo estaría confirmando de que el precio se tiene que comprar porque está tocando un bloque importante. Entonces yo esperaba que eso se diera. Si eso se daba, iba a poner mi orden de compra, sin dudarlo, ¿sí? E íbamos a actuar en consecuencia. Les pregunto, el precio hace impulso, retroceso y un nuevo impulso que me rompe la estructura acá. Esto que está acá, ¿es un retroceso? ¿Sí? Y quiero que presten atención porque esto puede ser un problema a la hora de marcar estructura. Bien, y lo vamos a, bueno, no tengo lápiz ahora, vamos a hacer este máximo. ¿Rompió el máximo anterior? No. Este que está acá, ¿rompió el máximo anterior? No. Entonces, es todo un solo impulso. Es todo solo un pulso. Acá recién tomo el máximo anterior. En lo demás, en ningún momento hubo eso. Entonces, es todo un solo impulso. Que puede tener una zona de reacción en esta zona. Así que no debíamos de hacer nada o debíamos de marcar como máximo eso y no esto, porque eso sería un error. No es un máximo porque no hay un retroceso. Simplemente es una vela roja fuerte, ¿sí? Que el precio cuando hace retroceso no toma ningún máximo como lo hizo sí esta vela con este máximo anterior. Entonces todo un solo impulso. Bien, para que quede claro, para que no se equivoquen. Bueno, el precio realmente empieza a subir para arriba y fíjense cómo termina rompiendo esa zona. A partir de eso era muy fácil para mí, order block, que inicia el impulso, ¿sí? Y yo tenía que tomar una orden ahí. ¿De cuánto era la orden para tomarla? ¿Sí? En este caso eran 51, 52 dólares en realidad, porque debe haber tomado un poquito más arriba desde el imbalance. Vamos a ver qué pasa con esa orden. Esa fue la primera operación. Adentro, ¿es stop o profit? Bien, es la primera operación que nosotros decidimos tomar y fuimos a buscar nada más que el 1-2. ¿Sí? Fíjense que el precio cae, ¿sí? Nos activa, bueno, perdón, se me salió. Nos activa la orden y el precio como que queda jugando y termina yendo a pagar el 1-2. Ahí está. Bueno, esa fue la operación. Apenas el precio nos pagó el 1-2. Bueno, yo me salí de la operación. No tenía más nada que hacer. ¿Sí? El 1-2 me lo pagó perfecto. ¿Sí? Entiendo que se quedó mucho jugando en esta zona. Algunos se podría haber ido ver el Kiven. Pero bueno, mi filosofía es stop o profit. Y voy a mantener y aguantar mi posición o la decisión que tomé. Bueno, primera operación del día, profit. Excelente. Bueno, ¿cuál debería de ser el objetivo del precio si está reaccionando en una zona muy discom de un rango alcista de un minuto? Bueno, el objetivo podría ser ir a mitigar ese máximo. Uno podría pensar eso. Ahora, ¿qué es lo que hizo el precio? Vamos a verlo. El precio siguió dando impulso alcista, estuvo cerca de ir a mitigar ese máximo. Pero fíjense cómo se frena y empieza a querer caer nuevamente. Bueno, eso podría ser un síntoma de que el precio, y si lo miramos nosotros en 15 minutos, ya rompió la estructura que nosotros queríamos que rompiera. En este caso, acá. ¿Sí? En 15 minutos nos está haciendo una nueva estructura con mínimo que todavía no tiene máximo. Nos tiene que romper la última fractalidad para entender que ya tenemos un máximo. Bueno, Gaby, ¿cuál era esa última fractalidad? Bueno, este mínimo. Si el precio nos rompe este mínimo, nosotros tenemos finalización del rango, tiraremos un FIBO y diremos, bueno, hasta acá el precio podría caer. Excelente. Bueno, de momento no lo voy a hacer porque yo tengo un fractal alcista y esto podría seguir siendo alcista. Bueno, correcto, Gaby. A ver, si el precio no me está logrando romper, ¿sí? Yo voy a entender ¿qué podría hacer? Bueno, podría venir a tomar liquidez de un último fractal, como lo está haciendo en este momento, y si el precio se me alinea al alza de nuevo, yo voy a comprar, porque el objetivo del precio es ir a mitigar ese máximo. Eso es lo que yo pensaba esta mañana, y era correcto pensarlo. Fíjense, el precio justamente hace eso, toma liquidez, vuelve a querer bajar, ¿sí? Con un segundo rompimiento en esta zona. Bueno, yo hasta ese momento pensaba, bueno, si el precio está rompiéndome estructuras a la baja, y hablo de este último fractal, e intenta de subir, no lo logra, vuelve a caer, rompiendo por segunda vez, y se podría pensar que el precio está rompiendo por segunda vez.
Bueno, vamos a mirar ahí de cerca qué pasó y qué decisión se podría tomar. Bueno, el precio termina rompiendo la estructura, y hablo de este máximo, al alza. Bueno, miremos, si nosotros miramos así y entendemos que el precio es alcista y que el objetivo está acá, ir a buscar ese máximo, el retroceso, ¿qué podría haber hecho? Y Gaby, el retroceso lo único que vino a hacer fue cubrir ese imbalance. Por abajo no hay imbalance en ningún lado. Entonces decía, bueno, a ver, si eso es un imbalance, ¿sí? ¿Por qué no voy a comprar cuando me está confirmando de que quiere ir hacia arriba? Eso es lo que pensábamos, lo que pensaba yo particularmente. Y digo, bueno, a ver, yo ya tengo un trade de $100 positivos, podría arriesgar en esta zona y entrar al mercado nuevamente para ir a buscar esos máximos. ¿Cuánto me queda? A ver, vamos a mirarlo así, mínimo en esta zona, eran $40, $41. Y me pagaba el 1.2 dentro de la estructura. Y obviamente que el precio podría venir a buscar ese máximo. Bueno, vamos a ver si lo logro hacer. ¿Sí? Entré, ¿sí? Agresivo. Para mí esto era la confirmación. Bueno, yo decidí entrar en este bloque, por supuesto, pensando que el precio podía adentro es stop o profit. Podía volver a subir a buscar el máximo que no logró hacer en esta zona. Bueno, miremoslo. Ahora, si el precio empieza a caer, bueno, fíjense, fue rápido, muy rápido. Stop, Lo tengo muy chicos, rápido. es simplemente El precio estadística. me activa la orden y en lugar de querer a subir como yo esperaba, el precio viene rompiendo estructura. Ya diciéndome, realmente diciéndome, Gaby, yo quiero ir para abajo. Yo quiero ir a romper este mínimo que está acá para hacer la finalización del rango de 15 minutos y ya venir a buscar zonas extremas. Estaba roto, lo único que nos faltaba es que nos confirmara eso. Bueno, ¿queríamos vender? Sí, podíamos empezar a pensar en vender. ¿Qué es lo que no pudimos hacer? Justamente vender. ¿Por qué? Porque yo ya tenía dos trades, uno positivo, uno negativo. Para mí, arriesgar otro trade más es no salirme del plan, porque podría haberlo hecho tranquilamente. Pero yo tenía que poner en mi balanza, irme en el día positivo o hacer un trade más para intentar de sumar, ¿sí?, la pérdida que había tenido, o retirarme del mercado en positivo y esperar hasta mañana, porque eso sería terminar sumando el día. Que es la mejor decisión que uno puede tomar. Retirarse, hiciste dos trades, uno positivo y uno negativo. Bueno, vos sumaste, Gaby, hoy $61. Bueno, andate, no quieras operar nuevamente porque podrías perderlo e irte en break-even. Y bueno, fue lo que decidí, dejé de operar ya para las 12:15 yo ya no podía meter más operaciones, así que cambié mi cuenta SIM y seguí analizando el mercado, por supuesto, para ver hasta dónde o qué es lo que quería hacer. Y nada, bueno, fíjense que el precio en este momento tomando liquidez del mínimo que confirmaría el rompimiento de fractalidad de 15. Vamos a ver si terminó rompiéndolo, si lo logró hacer o no lo hizo. Bueno, acá, bueno, ahí va de nuevo, a ver. Listo. El precio terminó de romper a la baja, ¿sí? La fractalidad, y fíjense que esto es la fractalidad para que ustedes lo entiendan. El precio hace un retroceso en apertura, sube, ¿sí?, rompiendo estructuras, ahí rompiendo ese alto. Cuando baja tenía que repetir esa zona, sin embargo la rompe. Bueno, a partir de ahí que yo tengo máximo en esa zona, ¿sí?, y mínimo en esta zona. ¿Qué tengo que hacer ahora? Fibo, Gaby, Fibo de mínimo a máximo y entender que por debajo del 50% del Fibo el precio podía rebotar en cualquier lugar. Bueno, uno de los lugares o los mejores lugares que tenían era este bloque que tenía imbalance, que tenía liquidez previa, y si el precio llegaba a esta zona y se alineaba al alza, nosotros podríamos comprar. Con un solo rompimiento, por supuesto, lo podíamos hacer. Bueno, vamos a mirar con detalle qué es lo que terminó pasando acá, ¿sí? El precio venía cayendo, haciendo fractalidades. Fíjense que acá rompe estructura. Esto que está acá es un máximo. El precio venía acercándose a la zona que nosotros queríamos. Sin embargo, el precio sale acelerado queriéndome romper esta zona. Bueno, la rompe. Uno podría decir, bueno, Gaby, dale, a partir de ahí compremos. Pero ¿qué pasó? No llegó ni siquiera a tomar la liquidez ni el imbalance de esta zona de acá, ¿sí?
Fíjense, no llegó el bloque, no llegó a cubrir el imbalance, no tomó la liquidez. Entonces, ¿estábamos seguros que el precio desde ahí iba a empezar a subir? Para mí, era imposible poner una orden en este bloque, que podría ser un bloque de reacción, es el último que tiene imbalance, aceleración, rompe la estructura, está bárbaro. Ahora, ¿esto no podría ser liquidez para el bloque de abajo que no llegó a tocar? Bueno, miremos eso, ¿sí? Cuando el precio empezó a bajar, a buscar esa zona que no, teníamos pensado, pero que no le íbamos a poner una orden, tuvo una reacción espectacular. Bien, rompiendo nuevamente la estructura. Bueno, digo, listo, esto se está queriendo subir. Todavía tenía que tener en mente todos estos órdenes que están acá, porque el precio no había llegado a la zona que tenía que llegar. Entonces, era difícil comprar, pero por doble rompimiento, Gaby, vos tenés que comprar, no tenés que dudarlo. Entonces, acá se debía de haber puesto una orden, ¿sí? Una orden de compra esperando que el precio regrese a esta zona y se vuelva a impulsar. ¿Qué terminó pasando? Bueno, veámoslo. El precio parece que quería bajar, sin embargo se frena rompiendo la estructura de nuevo. Y a partir de eso el precio empezó a romper estructuras alcistas sin volver a buscar esta zona. Bueno, el precio se termina yendo hacia arriba sin dejarnos una posibilidad de nosotros comprar. Entendíamos que esta zona el precio no llegó hasta donde queríamos y que por acá se podría dar la vuelta y venir a... Esto es liquidez para el bloque. Bien, y acá nosotros tenemos un rompimiento de estructura a la baja, dejándonos en un minuto máximo y mínimo. Entonces, ¿por qué no podríamos pensar que el precio podía reaccionar en esta zona? ¿Sí? Una zona de posible reacción para el precio. Tiene aceleración, ha tomado liquidez de máximos anteriores, tiene imbalance, una excelente zona de reacción. Ahora, esto que está acá, no, perdón, lo que está acá arriba era el máximo. Bueno, veamos qué pasó el precio acá. ¿Sí? Era otra zonita que nosotros podríamos haber operado en ventas, ya sea una orden agresiva o por confirmación. Siempre va a ser mejor por confirmación, porque el precio ya estaba en una zona discount por debajo del 50% del FIBO, no llegó al 60%, pero era una zona de posible reacción. Y vamos a ver qué terminó pasando. Fíjense, se está, parece que quiere ir, parece que no, que esto, que el otro. El precio seguía jugando, final termina rompiendo ese bloque. Bueno, vamos a ver si llegamos a ver qué pasó finalmente con este máximo que está acá o la zona esta que está acá, que el precio podía tener reacción también, acá en el extremo también y demás. Bueno, fíjense que el precio está lateralizando, todavía no decide si rompe o no rompe, finalmente termina yendo a romper la estructura. Bueno, notemos que el precio volvió a buscar esa zona. ¿Por qué volvió a buscar esta zona? Y porque esto que ocurrió acá es un rompimiento de 15, pero en H1 solamente era toma de liquidez. Si el precio realmente quería romper la estructura, no solamente lo debía hacer en 15 minutos, sino también en H1. Y vamos a verlo. Recién ahora, en H1, el precio está rompiendo con cuerpo. ¿Sí? En el primer movimiento no lo logró hacer. Vamos a esperar que cambie. Ahí cambió. ¿Sí? Y vamos a verlo. Fíjense, en el primer lugar el precio no rompió en H1, solamente tomó liquidez. Hizo un retroceso que entiendo que tomó este bloque. Por abajo ya no había imbalance, salvo esta zona de acá que hubiera sido importante, pero el imbalance estaba acá en H1. El precio vino, lo cubrió, llegó hasta el bloque que respetó y no se lo pasó de largo y salió impulsado nuevamente, ahora sí rompiendo la estructura en H1. Bueno, ya nos está diciendo el precio, Gaby, he roto la última fractalidad de H1, tenemos mínimo de H1 y tenemos máximo en esta zona de arriba, ya fractal rango completo. Bueno, ahora empieza un retroceso profundo a las posibles zonas de reacción. Bueno, lo veremos en la semana, mañana, pasado, a ver si realmente el precio nos hace eso. Vamos a ver acá, ¿sí? ¿Qué terminó haciendo? Yo entendería que el precio podría seguir subiendo o quedarse, bueno, se acabó la data, en realidad no vamos a ver nada, pero ya tenemos un panorama de lo que puede pasar mañana, ¿sí?
El precio nos rompió en H1, por supuesto que nos dejó una zona muy linda que ya tiene liquidez previa, que tiene todo, que no deja de ser esta zona de acá. ¿Y por qué esta zona, Gaby? Perdón, esta de acá, esta grande, ¿sí? Que lo vamos a mirar acá. Olvídense de la mecha esa que no existe. El precio llegó cerca, le tomó liquidez, pero en 15 minutos acá nos dejó un bloque con imbalance y liquidez previa, en el que el precio se podría volver en la madrugada, tocarlo para volver a hacer un máximo nuevo. Así que nada, esa fue la operativa de hoy. Hoy hicimos un TP y un stop. Terminamos saliendo positivo en el día y bueno, y le hemos detallado de cómo fue la estructura y por qué pasó lo que pasó. Excelente. Bueno chicos, no los molesto más. Lo dejamos al video ahí. No se olviden de darle me gusta al video, nos ayudan mucho. Suscribirse al canal, también nos ayudan para seguir llegando a más personas con este contenido. En la descripción del video les voy a dejar todas nuestras redes sociales para que ustedes se puedan sumar, siendo Telegram la más importante, y desde donde van a poder participar del análisis de premercado que hacemos todos los días a las 9:30 horas. Así que súmense, por ahí mandamos el link al Zoom y todos se podrán sumar de manera gratuita y participar, hacer preguntas de nuestro análisis. Bueno chicos, que tengan ustedes muy buenas tardes y nos vemos nuevamente el día de mañana. Hasta luego.